Saludos liberales clásicos, sean bienvenidos una vez más a Fusionista Propone, este espacio donde los auténticos liberales clásicos, la verdadera derecha de Guatemala, nos reunimos semana a semana a través de estos videos en nuestras plataformas digitales para dar a conocer un mensaje de esperanza por parte de este proyecto de país que es Fusionista. Un proyecto de país que no solamente es analítico con respecto a la coyuntura nacional, sino que es propositivo y también es crítico. Crítico no solo de las acciones de la izquierda, sino también de las acciones de esa mala derecha. Y hay que decirlo, hay que hacer mucha crítica. Y crítica es lo que hacen algunos referentes de izquierda con su propia ideología política y sus propios referentes. Creo que eso nos hace falta. Así que por eso estamos nosotros acá, como siempre, junto con Jorge Chapas, secretario general del partido, para traer ese mensaje que el guatemalteco necesita escuchar en relación a lo que tenemos que criticar, Jorge. Bienvenido a Fusionista Propone, qué gusto. Gracias, Gabriel, el gusto es mío, como siempre, compartir contigo estos micrófonos y compartir con la audiencia del proyecto de país fusionista. Ojalá pues podamos ser escuchados en los 22 departamentos y 340 municipios del país y por una vasta mayoría de guatemaltecos hambrientos de esperanza, hambrientos de una ilusión de cambio, de un cambio real y verdadero, de un cambio para bien. Así que pues muy contento de compartir con nuestros espectadores, Gabriel. Desde ya los invitamos, estimados amigos, a que se queden hasta el final de este video, que nos dejen sus comentarios y sus likes si lo que vamos diciendo les parece atinado. Y creo que hay que mencionar muchas cosas, Jorge, porque hoy vamos a hacer como siempre un análisis en torno a una situación que nos llamó poderosamente la atención. Como menciona siempre nuestro mentor político, el profesor Alberto Mansuetti, a la derecha le falta muchísima crítica, muchísima autocrítica sobre todo, ¿no? Y eso es algo que tienen las izquierdas. Recientemente, a través de un hilo de X, el economista Samuel Pérez Atías, padre del diputado Samuel Pérez Álvarez, pues esboza a través de su red social, de su cuenta oficial en X, una serie de críticas, Jorge, hacia el Ejecutivo. Él como mentor político y gurú de Movimiento Semilla, es interesante el análisis que hace en torno a lo que él cree ha sido un ejercicio deficiente por parte del Ejecutivo, ¿no? Y esboza una serie de principios a los cuales aparentemente Movimiento Semilla del lado del Ejecutivo ha faltado, ¿no? Al menos hace referencia a cómo en su momento a él le hacen el encargo de desarrollar un plan, entiendo yo, con aspectos económicos y de gobierno, y que al parecer Movimiento Semilla se ha desviado del camino, ha habido una especie de acomodamiento. Esboza principios que en primer lugar tenemos que contrastar nosotros con los principios fusionistas, los principios que rigen este proyecto de país, y desde luego pues analizar cómo es esto, ¿no? Las izquierdas hacen autocrítica, Jorge, y bueno, pues cuando alguien se está desviando o aparentemente está faltando a la ideología política, pues tratan de ponerle un alto, ¿no? O al menos hay una llamada de atención. En la derecha falta muchísimo eso. Así es, Gabriel. De hecho, yo comenté este hilo de publicaciones que hace Samuel Pérez Atías, economista, como bien dijiste, y le titulé Lecciones de la izquierda progresista a las derechas, ¿no? Me parece que es una lección de autocrítica y ambición que hace pues un ideólogo prácticamente del partido Movimiento Semilla, y por tanto nos parece importante crear, digamos, un clima favorable al debate ideológico, ¿no? Y en tal sentido, pues es importante contrastar esos principios semilleros, no lo decimos de manera peyorativa, en todo caso semilleros porque pertenecen al movimiento Semilla, versus los principios fusionistas, los principios liberales clásicos. Y creemos por eso importante Fusionista Propone. Y bueno, la intención es hacer un análisis, ¿no?, de estos 6 principios que él cita en este hilo de X, más de 15 publicaciones en ese hilo de X, Gabriel. Sin embargo, curiosamente, ha tenido poca receptividad, digamos, a juzgar por la cantidad de likes que tiene el hilo de 15 publicaciones. Y más bien, pues bueno, tiene reacciones de gente que dice, demos más tiempo, ¿no? O sea, la gente que votó Semilla
en las elecciones anteriores, pues todavía mantiene cierta esperanza, creo yo, de manera ingenua, ¿verdad? Pero bueno, la verdad es de que esto que tú decías me hace recordar el hecho del por qué las izquierdas mandan, ¿no? Y las derechas malas. Justamente el título de la última obra del profesor Alberto Mansuetti, obra que recomendamos leer, pueden acceder a ella a través de Amazon y poderse comprar el libro. Nosotros tenemos ya algunos ejemplares físicos para aquellos interesados, con mucho gusto podemos hacerles llegar una copia. Pero bueno, vayamos al centro del asunto, ¿no? Él plantea 6 grandes principios y me gustaría que los debatamos, ¿no? Los debatamos respetuosamente, con argumentos. Este no es un ataque ad hominem al economista Samuel Pérez Atías, al contrario, pues básicamente es una invitación al debate, ¿no? En uno de los, en la primera publicación de este hilo, él sitúa como primer principio la libertad de la persona, limitada por la ley, la ética y sus impactos hacia sus entornos naturales, culturales y sociales. Bueno, llama poderosamente la atención, Gabriel, el hecho de acudir o aludir a la libertad de la persona. Ciertamente nosotros creemos que la libertad es un don, es un principio fundamental para el liberalismo clásico, para el fusionismo, pero hay que decir una cosa, antes de la libertad viene el orden. Sí. ¿Sí? El orden es primero, el orden, la justicia y la libertad. En ese orden, en esa jerarquía. Esta jerarquía es importante porque no hay libertad sin justicia y no hay justicia sin orden. Y el orden refiere, yo diría muy especialmente, la soberanía de cada una de las esferas, ¿no? La esfera pública, con sus límites, con su soberanía y autonomía, y las esferas privadas, que son varias, ¿no? La esfera de la familia, la esfera de la educación, la esfera de la economía y las finanzas, la esfera de la iglesia, de la cultura. Bueno, todas estas esferas también dentro de sus propios límites y dentro de su propia autonomía y soberanía. Eso es orden, o sea, lograr separar la soberanía de las esferas y lograr entender que existen límites y autonomías a cada una de estas esferas. Derivada de este orden, pues bueno, deriva la justicia, ¿no? Que significa dar a cada quien lo suyo, lo que es propio, lo que le corresponde. Y a partir de allí entendemos la libertad con responsabilidad individual. No libertinaje, como generalmente se entiende desde la izquierda progresista, que es el matiz de izquierda que abraza el partido Movimiento Semilla, Gabriel y amigos. Este libertinaje pues termina en agendas perversas como la ideología de género, como el aborto, ¿no? O sea, es mi derecho poder quitarle la vida al bebé que llevo en el vientre. Y bueno, supone pues una libertad mal entendida. Aunque dice acá la ética. Bueno, habrá que preguntarse bajo qué digamos, espíritu estamos juzgando la ética. En mi hilo yo sitúo en el análisis de este principio un pasaje de la carta del apóstol Pablo a Gálatas, ¿no? Donde habla de la verdadera libertad. Y creo que en este sentido hay que entender que las izquierdas abrazan el ateísmo, o en todo caso un cristianismo deformado. Creo que el movimiento Semilla, pues básicamente el agnosticismo y el ateísmo, ¿verdad? Y un cristianismo deformado, porque creo que el presidente Bernardo Arévalo es católico. Para ajuste de males, en mi caso, es egresado del Liceo Guatemala, es un colegio marista.
Y bueno, pues lamentablemente no hay un código de ética cristiano, digamos, ¿no? Que es lo ideal, aunque en una sociedad plural, pues entendemos que hayan diversas denominaciones, religiones, incluso ateos, agnósticos, ¿verdad? Pero, bueno, cuando no hay ese sustento digamos, de cristiano o ese espíritu cristiano subyacente a un código de ética, pues entonces este tipo de libertades terminan en libertinaje, ¿no? Termina en ultraje, en esclavitud para muchas personas y muchos ciudadanos. Así que, bueno, esa sería la crítica ante este primer principio. El segundo principio quisiera que tú lo criticaras y es el de la justicia y el imperio de la ley. Desde luego, y bueno, como bien hacía referencia hace unos instantes Jorge, la justicia deviene del orden, y nosotros pues creemos en la justicia como algo necesario y una de las facultades propias de un gobierno. Sin embargo, lo que se debe de contextualizar acá es lo que las izquierdas posmodernas y progresistas entienden por justicia, ¿no? Para ellos el término justicia hace referencia a una justicia social, una justicia redistributiva de los ingresos de la población, a través de la cual pretenden quitarle a los que tienen más para igualar a los que menos tienen, ¿no? Y en ese proceso, pues, choca con la definición que usted daba de justicia, que es darle a cada uno lo que se merece. Las izquierdas vienen y plantean a la justicia como, bueno, desde un enfoque social, como la necesidad de igualarnos a todos en materia de ingresos, en materia de bienes, de servicios, y esto no necesariamente trae verdadera prosperidad y no es verdaderamente justo cuando de nuestros ingresos, del producto de nuestro trabajo, Jorge, nos están sacando mes a mes a través de impuestos plata que van a repartir en el resto de la población, ¿no? Y bueno, qué decir, el imperio de la ley, ¿a qué tipo de leyes hacen referencia a ellos? Y por parte de las derechas regularmente se defiende el concepto de el Estado de Derecho, el imperio de la ley, pero muy pocas veces se hace crítica de qué tipo de leyes o a qué tipo de leyes uno es a las que se somete bajo un régimen legal, ¿no? Hay que señalar que muchas de las leyes que se formulan al amparo de la ideología socialista progresista del movimiento Semilla, pues son leyes malísimas, Jorge. Leyes que, bueno, empiezan como propuestas de campaña, luego se traducen en iniciativas de ley que hoy están siendo aprobadas en el Congreso de la República, que lo que menos son justas. Son leyes arbitrales, son leyes específicas. Analizábamos antes de empezar a grabar el tema de cómo se pretende regular a ciertas empresas. Sí, especialmente, bueno, hablábamos de la ley de hidrocarburos, de las reformas a la ley de hidrocarburos a las cuales se opone el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y bueno, llama la atención, decíamos, ¿no? De cómo existen leyes tan especiales, ¿no? Es una ley que casi hace referencia a una empresa que tiene a su cargo la explotación de petróleo en el Petén. Entonces, bueno, a ese tipo de leyes especiales te refieres. Eso no es justicia, Jorge. Eso no es justicia, al menos no bajo el enfoque liberal clásico que aboga por una justicia real, restitutiva, compensatoria, por un trato de igualdad ante la ley, aunque esto no necesariamente implica igualdades económicas. En el entendido del marco de un gobierno limitado con mercados libres, pues entendemos que habrán desigualdades económicas y eso es lo deseable en un país. Obviamente, desigualdades económicas en materia de que va a haber gente rica, gente más rica y obviamente esperamos que la menor cantidad de pobreza posible. Miseria, cero, en un régimen de capitalismo liberal. Pero bueno, no es lo que se plantea desde este tipo de enfoques donde, insisto, pretenden usar las leyes y eso que han dado por llamar como imperio de la ley para hacer un trato desigual, ¿no? Y afectar siempre a los que más tienen y pues esto en detrimento de la gran mayoría de guatemaltecos. Correcto. Yo agregaría nada más que el socialismo progresista que abraza el movimiento Semilla, pues más bien promueve el imperio de la legalidad. No el imperio de la ley, sino el imperio de legalidad.
en palabras del Muso Ayau, por cierto, y a propósito. Y eso tiene que ver con las leyes malas, ¿no? No tiene que ver con el imperio de las leyes buenas, que es las que debiesen de prevalecer. Leyes generales, abstractas, justas y bien escritas y pocas, ¿no? Que deben ser las leyes. Bien, tercer principio, el rol activo del Estado para atender fallos del mercado. Bien, este tema de los fallos del mercado es un concepto que deriva de la economía neoclásica, de la escuela de pensamiento de economía neoclásica y posteriormente tal vez del keynesianismo, ¿no? Que es una escuela, que es la escuela de pensamiento que abraza el economista Samuel Pérez Atías. Y básicamente este tema de los fallos de mercado es un mito porque en un marco de gobierno limitado, mercados realmente libres y claros derechos de propiedad, estos supuestos fallos de mercado como las asimetrías de información, la creación de monopolios y oligopolios, el tema de las externalidades y los bienes públicos tienden a gestionarse de manera correcta y eficientemente, ¿verdad? Cuando hay claros derechos de propiedad y un sistema de justicia diligente, un sistema de justicia, digamos, bien estructurado, completo, justicia restitutiva y compensatoria, entonces se reduce el tema de las externalidades y se reduce a su mínima expresión el problema que implica la gestión de bienes públicos, ¿no? Pero bueno, digamos que desde la visión de la economía neoclásica y keynesiana se insiste en el famoso tema de los fallos de mercado. Nosotros como liberales clásicos debemos decir que el mercado es un proceso de intercambio de bienes y servicios entre los diferentes agentes económicos o ciudadanos, ¿no? Y claro que los ciudadanos pueden tomar decisiones equivocadas, sí, decisiones irracionales incluso, pero eso no significa que falle el mercado, o sea, que falle el mecanismo coordinador y de colaboración y cooperación social que se llama mercado. Fallan las personas, pero el mismo mercado tiene algunos mecanismos que hacen una contención eficaz a esas eventuales decisiones irracionales de las personas, ¿no? A ese fin también sirve el gobierno en su rol de juez, que es lo que es importante, ¿no? Tener claro que debe existir un sistema de justicia fuerte, diligente, insistimos, apegado a este concepto de justicia restitutiva y compensatoria. Entonces, nada de rol activo, o sea, el rol activo del Estado desde nuestra perspectiva liberal clásica fusionista va únicamente en las áreas de seguridad, justicia y obras de infraestructura física, nada más. Esas son las tres únicas funciones propias y naturales de un Estado basado en este régimen de gobierno limitado. Cuarto principio, Gabriel. El cuarto principio, una gobernanza democrática y plural. Jorge, a ver, empecemos por pisar callos, ¿no? Porque este es un concepto que se ha, pues digamos, se ha popularizado en torno al avance democrático que muchos suelen citar y de cómo pues se tiene que democratizar todo el Estado. Pero cuando se hace referencia a la democracia en el Estado de Guatemala, se hace referencia lamentablemente a la visión de una democracia directa. Y bueno, pues reconociendo a una sociedad plural, como ya lo habíamos dicho, ese no es el mejor mecanismo. Los liberales clásicos defendemos la idea de una democracia representativa a través de sus instituciones idóneas, que en este caso son los partidos políticos. Claro. Y desde luego que la democracia representativa implica una democracia a través de la cual la ciudadanía le delegue la responsabilidad a diputados que compitan en elecciones a través de los diferentes procesos electorales mediante partidos políticos para posicionarse en el Congreso de la República y entonces sí hacer valer las demandas legítimas de los ciudadanos en base a un proyecto de país que formulan los partidos políticos.
Pero la democracia plural, ¿no? La democracia directa a través de la cual muchas de las izquierdas se han colgado de este concepto para exaltar la figura del pueblo, termina pues trayendo desastres inimaginables. Hoy se quiere democratizar todos los espacios, incluso democratizar a los propios partidos políticos, y eso ha, digamos, representado la intromisión del Estado en esferas que no le son propias ni naturales. El gobierno, con ese afán de democratizarlo todo, pues bien, empieza a someter temas como la industria, los mismos partidos políticos a través de una ley electoral y contra partidos políticos. Y bueno, esto es una afrenta directa contra instituciones que naturalmente son privadas, que deben ser privadas y que, bueno, no funcionan bien cuando están bajo la tutela del Estado. Totalmente, así es. Permíteme acotar que esto de la democracia, de gobernanza democrática y plural, pues lleva a la política identitaria, ¿no? La política identitaria tiene que ver con la exaltación de ciertas identidades, ¿verdad? O grupos de interés, en otras palabras. Digamos, grupos de interés que tienen que ver con el género, por ejemplo, la veteranía, por ejemplo, la raza. El indigenismo, Jorge, hoy, ¿qué privilegios tienen 48 cantones, por ejemplo, en el Congreso de la República? Bueno, justamente, ¿no? Justamente ahora que se está dando esta serie de oposiciones respecto al tema del NIT y del CUI, bueno, están surgiendo estas identidades, ¿no? Esta política identitaria que al final lleva a la división y rompe la unidad, ¿verdad? Rompe el principio de igualdad ante la ley, que es el principio también, un principio fusionista que nosotros contrastamos ahora dentro de estos principios. En todo caso, hay que también decir que el movimiento Semilla ha enarbolado excesivamente la bandera de la democracia, sin hacer referencia a que básicamente, como dices, hay dos tipos de democracia, ¿no? La democracia liberal o representativa y la democracia antiliberal o directa, digamos, en exceso, ¿no? Entonces, bueno, para los fusionistas la democracia no es más que el método de elección de gobernantes periódicamente, y como bien dice Gabriel, esto supone entender que los partidos políticos son al mercado político lo que las empresas al mercado económico, con lo cual insistimos en que los partidos deben ser completa y verdaderamente privados y por tanto no debiese de existir una ley de partidos políticos, ¿no? Bueno, acotar ahí. El quinto principio tiene que ver con sostenibilidad ambiental. Bueno, un término muy de moda desde 1992, cuando se acuña precisamente el término, la expresión desarrollo sostenible en la cumbre de Río. Y esto tiene que ver con los grandes mitos en temas ambientales, ¿no? Desde el trabajo que hemos venido haciendo ya desde hace algunos años, un servidor, pues ha venido postulando la idea del ambientalismo de propiedad privada, y desde ese paradigma hemos venido cuestionando mitos y fraudes como el tema del cambio climático o el calentamiento global, que es quizás una de las narrativas que subyace a este principio de la sostenibilidad ambiental. El tema de la sostenibilidad también implica pensar en las futuras generaciones. Lamentablemente, este socialismo de matiz progresista que abraza el partido Movimiento Semilla, pues hace un esfuerzo por pensar en las futuras generaciones, pero sacrificando las presentes generaciones. Y es que esta política redistributiva, esta política de planes sociales, estas políticas públicas de nacionalización, sobreregulación y cierre de los mercados a la competencia, lo que hacen es socavar a las presentes generaciones y por ende socavar también digamos, las condiciones de país para las futuras generaciones. Entonces, nosotros los fusionistas más bien creemos en el principio de propiedad privada,
sobre los recursos económicos de origen natural, y en ese sentido hemos planteado la propuesta, por ejemplo, de privatizar el subsuelo. Muy a propósito de estas reformas a la ley de hidrocarburos, ¿verdad? Que ya aparece allí en la discusión. Y bien, pues creemos que el subsuelo debiese de pertenecer al dueño del suelo. Creemos también en que debemos cerrar instituciones como el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, como el Instituto Nacional de Bosques y como el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, y debemos de intentar ejercer claros derechos de propiedad, privatizando las más de 350 áreas desprotegidas hoy por hoy por parte del Estado, ¿no? Así que, bueno, en términos de sostenibilidad ambiental, tal vez el principio que nosotros confrontamos es el de la mayordomía ambiental responsable. En cuanto al último de ellos, Jorge, el desarrollo integral, sostenible, incluyente y equitativo, que engloba en gran parte los 4 anteriores, sí, ¿no? Porque, digamos, desde una agenda progresista y globalista, dicho sea de paso, bajo estos principios se han formulado y se han fraguado leyes perversas para nuestro ordenamiento jurídico, leyes que van en aras precisamente de regular, controlar y poder dirigir esferas en materia de lograr ese desarrollo integral, ¿no? Que a los ojos de cualquier socialista progresista pues incluye un control de la economía, incluye un control de los mercados, la sostenibilidad, bueno, ahí metemos el tema de la sostenibilidad ambiental, el tema de la inclusividad, bueno, hemos hablado sobre el tema del género, cómo se fraguan desde esta perspectiva políticas como la de cuotas de género dentro de organizaciones políticas. Es una de las discusiones que se tiene en torno a las reformas a la ley electoral y de partidos políticos y contra partidos políticos. Y bueno, leyes en favor de la mujer, del desarrollo a la mujer. Luego se van dividiendo más, se van segregando entre esta visión ellos mismos, ¿no? Porque tenemos entonces leyes de desarrollo integral para la mujer, luego leyes de desarrollo integral económico para la mujer indígena, luego para el hombre mayor de 50 años, en fin, se genera una serie de exceso de legalidad, como bien decía usted, y creación de leyes malísimas, son leyes particulares que no traen verdadero desarrollo integral. Lo que trae verdadero desarrollo es el capitalismo, el sistema de libre mercado, que es el único capaz de pues permitirle a la gente desarrollar sus proyectos de vida, sus proyectos a título familiar, a título individual, y bueno, realmente esto requiere más que un exceso de leyes, requiere de leyes justas, las necesarias, y muchas veces esto implica una reducción de las leyes, ¿no? Y una limitación del gobierno en sus esferas propias y naturales de seguridad, justicia y obras públicas de infraestructura física para la gente, ¿no? Pero bueno, no se entiende esto, y en nuestro ordenamiento jurídico pues se termina en todo caso pues complementando este principio socialista que hace referencia aquí Samuel Pérez Atías en proyectos como el CATUM Guatemala 2032, que básicamente es la nacionalización y la adopción de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Claro. La gente decía, ya es Agenda 2045. Sí, ya es Agenda 2045. A mí me llamaba la atención cómo mucha gente durante campaña decía, no, es que si viene y queda el presidente Bernardo Arévalo, pues va a venir la Agenda 2030, ya está aquí desde hace muchísimo tiempo. Desde hace tiempo. Entonces, y bueno, que responde a este tipo de principios. Justamente ese último principio, el desarrollo integral, sostenible, incluyente y equitativo, es básicamente un principio que alude muy bien y empata muy bien con la Agenda 2030, hoy por hoy ya Agenda 2045. Pues bien, amigos, ahí tenemos los 6 principios que rigen el partido Movimiento Semilla, contrastado contra los principios que rigen el partido fusionista en formación. Nuestros principios son básicamente 3: gobierno limitado, mercados realmente libres y un irrestricto respeto y ampliación de los derechos de propiedad o de la propiedad privada, en el marco de 3 grandes valores: el orden, la justicia y la libertad. En ese orden, en esa jerarquía. Ahora, fíjate, Gabriel, y con el ánimo de hacer, porque el hilo
tiene alrededor de 15 publicaciones, ¿no? Entonces, tiene alguna serie de comentarios muy interesantes, como por ejemplo, es que dice que se está perdiendo la esperanza, ¿sí? Tal vez es porque, bueno, ya el gobierno lleva ya 1 año, 3 meses más o menos, y lo que dice Samuel Pérez Atías es que no se han impulsado cambios estructurales, ¿no? Pareciera, dice, que la camisa de fuerza es la institucionalidad, ¿sí? Una institucionalidad que no permite que Guatemala tenga grados de libertad para realizar esos cambios estructurales. Bajo la visión de la izquierda progresista, yo digo que bueno que no se han dado esos intentos de cambios estructurales. Al inicio de la gestión, el hoy ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Mencos, hacía referencia a cómo era necesario un cambio constitucional. Claro. Entonces, imagínense un cambio constitucional bajo un gobierno de izquierdas. Claro, y mira, es probable que bueno, se venga una versión más radical de la izquierda, ¿no? Hoy por hoy nos gobierna una izquierda progresista, has dicho bien, pero es probable que se esté fraguando, digamos, siempre al amparo de estas ideas, pues una izquierda más radical, que vaya ciertamente a romper la institucionalidad y abogue por cambios estructurales de fondo, lo cual supone un cambio constitucional para introducir y hacer más firme y más fuerte el socialismo y el mercantilismo, que ya está plasmado en la Constitución política de Guatemala actualmente, y que seguramente ellos aspiran a más, o sea, porque eso es lo que nosotros señalamos. Lo que hay detrás de estas publicaciones es ambición por más, ambición por más socialismo, más comunismo. Y pues bien, a propósito de este tema, Gabriel, quisiera hacer alusión a mi artículo que ha sido publicado esta semana, un artículo que titulé El enemigo común de Dios y de la patria, ¿no? Que es una expresión que encontramos en la carta pastoral del arzobispo de Guatemala de los años 50, Monseñor Mariano Rosell Arellano. Un 4 de abril del año 1954, si no mal recuerdo, publicó esta carta pastoral que tituló Sobre los avances del comunismo, ¿no? Y bueno, pues hago referencia a este tema porque es importante que en las derechas hagamos autocrítica y que entendamos que el anticomunismo no es suficiente. El arzobispo Mariano Rosell Arellano, en 4 páginas muy elocuentes, muy nítidas en virtud de explicar qué es el comunismo, entre otras cosas, dice que el comunismo intenta descristianizar el alma del pueblo, ¿no? Tema interesante, y se viste de oveja, pero en realidad es un lobo con piel de oveja, ¿no? Porque pues trata de hacerse de la atención y de capturar a las grandes mayorías, a las grandes masas de gente en el tema de la desigualdad. Entonces, el arzobispo Rosell Arellano pues hace una excelente descripción de qué es el comunismo. Y esta carta intentaba en aquel entonces, año 54, justo cuando Carlos Castillo Armas entra con el Movimiento de Liberación Nacional e interrumpen la administración de Jacobo Arbenz Guzmán, del comunista Jacobo Arbenz Guzmán. Entonces, él intenta librar a Guatemala del comunismo, sin embargo no lo logra, ¿no? Porque posteriormente vendrían muchísimos o varios regímenes autoritarios, dictatoriales, militares, casi todos, dentro de los cuales se fraguó el comunismo siempre. Lo que pasa es que no fue al grado, digamos, o con el nivel de radicalidad que planteaba desde mucho tiempo antes el Manifiesto Comunista de Marx de 1848. La implementación fue gradual y progresiva. Y entonces
es interesante e importante entender que en las derechas, lamentablemente, encontramos gente que abraza el anticomunismo, pero el anticomunismo no es suficiente, es importante que seamos pro capitalismo, ¿no? Y ese es, pues, en parte uno de los mensajes que tenemos para hoy, una autocrítica que nos hacemos y una invitación, la invitación a impulsar el capitalismo liberal, democrático y conservador, que es el único sistema capaz de generar precisamente condiciones de orden, justicia, libertades y prosperidad económica. Y en aras de esa autocrítica, Jorge, la invitación es a la gente, ¿no? Que nos ve, que nos escucha. ¿Dónde puede usted encontrar el capitalismo, ejemplos de capitalismo, estimados amigos? En Asia, en Asia. Hoy por hoy creo que es el mayor ejemplo este tratado de libre comercio que han firmado China, Japón y Corea del Sur. Correcto, sí. A la sazón de los aranceles y de la perversa guerra tarifaria y arancelaria que va a lanzar, ya está lanzando el presidente Donald Trump en Estados Unidos a propósito de el Día de la Liberación, Jorge. Hoy es el Día de la Esclavitud porque, bueno, básicamente esa intromisión del Estado en materia económica para intervenir y pues poner trabas a los mercados, sí, pues no representa hoy por hoy capitalismo. Yo creo que la gente que piensa en capitalismo y se le viene la imagen de un Donald Trump, un Javier Milei, por ejemplo, están muy equivocados en cuanto a lo que se entiende por capitalismo. E invitamos nosotros a que volteen a ver al oriente del planeta, ¿no? En aquellos países de verdad se vive la esencia del libre mercado, una interrupción de toda esa tradición de querer entrometer al Estado, ¿no? En materia económica. Allá no se ve eso. Hoy por hoy lo que vemos son mercados libres, una pues real apertura del comercio en materia, pues en todas las materias, pero quería hacer énfasis en materia naval. Hoy China impulsa el comercio naval a gran escala, claro, cosa que no hace Estados Unidos y que no va a hacer bajo la administración Trump, que en el mejor de los casos está llevando a cabo una desburocratización de su sistema, pero que sin el acompañamiento de reformas profundas por libre mercado no van a hacer absolutamente nada. Así es. Qué bueno que tocaste ese tema, Gabriel. Este tratado comercial o esta cooperación cercana que plantean curiosamente países que históricamente han estado enfrentados, Gabriel y amigos. Vean lo que provoca esta política de guerra comercial que Donald Trump ha desatado en el planeta entero, ¿no? Ha provocado justamente que naciones y países que estaban enfrentados históricamente, pues hoy se unan, ¿verdad? Y bueno, se haga patente esto que el profesor Alberto Mansuetti ha venido diciendo y los liberales clásicos fusionistas hemos venido diciendo desde hace muchos años. El capitalismo se ha mudado al oriente, ¿verdad? Mientras Occidente declina y pues cae en una completa decadencia. Lamentablemente gobernantes como Donald Trump y el mismo Javier Milei, también gente como gobernantes como Nayib Bukele, realmente están engañando muchísimo en estas latitudes y están generando que justamente, pues, digamos, países que en este caso, bueno, imagínate que son países que representan alrededor del 25% del Producto Interior Bruto global y el 21% del volumen comercial. O sea, una quinta parte del comercio global se mueve en estos países, ¿no? En estos tres países. Y pues bien, creo que pues realmente avisoramos que para Occidente, ya no digamos Europa, que está encaminada a mantener esta economía de guerra, a elevar el gasto público y la deuda bajo la bandera de la guerra entre Ucrania y Rusia y van hacia una carrera armamentista en Europa, imagínate, o sea, realmente estamos ante la decadencia de Occidente, Gabriel. Y eso nos invita y nos debe invitar a nosotros, gente pensante, cristianos, tanto católicos como evangélicos, a ver qué está pasando en Oriente. Y si no es de copiar al 100% todo, sí es de imitar aquellas cosas, aquellas políticas públicas buenas que están aplicando
en aquella parte del globo, ¿no? Definitivamente, y bueno, lo que hay que copiar de Oriente es su apertura económica, que insisto, es fascinante lo que se está viviendo allá. Y ahí sí viene desarrollo, Jorge, desarrollo, sí, como el que trata de plantear Samuel Pérez Atías. Pero para ese desarrollo no se requiere seguir los principios que él esboza a la lógica y a la sazón de la doctrina de izquierdas progresistas que tanto él como Movimiento Semilla esboza, ¿no? Se necesitan principios de derecha liberal clásica, fusionista, y eso es lo que no hay hoy presente en la agenda pública. Y por eso invitamos a ser reflexivos a la gente de derecha, ¿no? ¿A quiénes están apoyando, Jorge? Están apoyando a esa mala oposición que tenemos en el Congreso, a esos candidatos que ya empiezan a purular en la palestra pública y que ya empiezan a plantearse como posibles candidatos para la presidencia en unos años, o van a apostar por un proyecto de país auténticamente liberal clásico que sí, en efecto, es anticomunista y que se opone a estos principios socialistas progresistas, pero que además tiene el aditivo, Jorge, que estamos promoviendo un cambio de sistema hacia el capitalismo liberal. Así es, una transición hacia el capitalismo liberal, democrático y conservador. Y por eso, bueno, pues hoy, estimados espectadores, amigos, pues tenemos el banner de Involúcrate. Te invitamos a que te involucres, te invitamos a preafiliarte. En nuestro sitio web encontrarás un botón azul que dice preafiliarse. Ahí puedes dejarnos tus datos, nosotros con mucho gusto nos pondremos en comunicación. También puedes inscribirte en nuestro curso de formación política sobre fusionismo y las 5 reformas, que es básicamente la ideología política, es decir, nuestro programa político y el programa como tal, que son las 5 reformas, dentro de lo cual se incluye la derogación de las leyes malas. Tenemos un catálogo de leyes malas en nuestro blog fusionista, un blog que por cierto también puedes visitar, puedes leer, hay muchos artículos, ensayos, puedes iniciar un trabajo de autoformación y compartir ese material en tus redes sociales o imprimir incluso, ¿no? Y compartir con familiares y amigos. Puedes seguirnos en todas las redes sociales, por supuesto darle un convencido like, dejarnos tus comentarios en este video, aunque, como bien dice Gabriel siempre, no es lo que perseguimos. No perseguimos los likes, no perseguimos los comentarios. Nosotros aspiramos a decir la verdad en materia política y eso pues eventualmente es difícil y tiene un costo, porque la gente rehuye de la verdad, rehuye la realidad. La gente tal parece, digo la gente, no, el hombre masa, quiere permanecer en la fantasía y prefiere, digamos, permanecer en la fantasía, en la idea de un mundo utópico y no darse cuenta de la realidad. La realidad es que si abrazamos esos principios ideológicos que Samuel Pérez Atías propone para aplicarse de manera más radical y contundente, pues vamos a ir aún más a la deriva, ¿no? Más desorden, más injusticia y más opresión. Esos son los 3 valores de la izquierda progresista. Y pues, bueno, la invitación es esta, ¿verdad? Conoce el proyecto de país fusionista, involúcrate con nosotros, sé parte de nuestros chats institucionales, síguenos en todas las redes sociales, especialmente en X, en Facebook, en TikTok y en YouTube. Y pues acércate a nosotros y sé parte del cambio real y verdadero. Mientras la gente lo decide, Jorge, el apoyarnos, nosotros seguimos avanzando, convencidos de este proyecto político, sin prisa, pero sin pausa, con Dios y con la verdad por delante. Hasta la próxima.